Si alguna vez hubo un hombre que parecía imparable, ese fue Nabucodonosor. No un simple rey, sino el monarca que convirtió a Babilonia en la joya del mundo antiguo, una ciudad que parecía tocada por la mano de los dioses. Sus muros eran inexpugnables, sus ejércitos indomables, y su poder, aparentemente eterno. Pero incluso los más grandes pueden caer, y la historia de este rey no es solo un relato de conquistas, sino una lección sobre el poder, el orgullo y la soberanía divina. Nabucodonosor II, hijo de Nabopolassar, ascendió al trono de Babilonia alrededor del 605 AC. No era cualquier rey. Era el arquitecto de un imperio, el estratega que aplastó a sus enemigos y el visionario que convirtió a Babilonia en la ciudad más gloriosa que el mundo antiguo hubiera visto. Fue él quien doblegó a los asirios y aplastó a los egipcios, asegurando el dominio de Babilonia sobre Mesopotamia. Pero quizás su mayor hito fue la conquista de Judá en el 586 a.C., donde destruyó Jerusalén y redujo el templo de Salomón a cenizas. Como botín de guerra, llevó cautivos a miles de israelitas, entre ellos al joven Daniel, quien jugaría un papel crucial en su historia. Bajo su reinado, Babilonia alcanzó una grandeza sin precedentes. Su ciudad no era solo un centro de poder, sino un testimonio de lo que la ambición humana podía lograr. Los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, eran un símbolo de su dominio sobre la naturaleza misma. Aunque algunos historiadores cuestionan su existencia, la leyenda persiste. Terrazas exuberantes repletas de vegetación, diseñadas para su esposa Amitis, quien extrañaba las montañas de su hogar. Babilonia no solo era majestuosa en su arquitectura, sino en su organización. Sus murallas eran tan anchas que se decía que podían correr carros de guerra sobre ellas. Sus templos y palacios deslumbraban con su riqueza, y la ciudad rebosaba de mercaderes, sabios y viajeros que venían de todos los rincones del mundo conocido. Sin embargo, detrás de esta magnificencia se escondía un problema. El corazón de su rey latía con una peligrosa arrogancia. Nabucodonosor creía que todo lo que había construido era obra de sus manos, que su gloria era suya y de nadie más. Y en su ascenso meteórico, olvidó un detalle crucial: su reinado no era solo un logro humano, sino parte de un plan mayor. Aunque Nabucodonosor gobernaba con un puño de hierro, su historia en la Biblia lo muestra enfrentándose repetidamente a una realidad mayor, el Dios de Israel. A lo largo de su reinado, tuvo encuentros con lo divino que desafiaron su percepción del poder y lo confrontaron con una verdad incómoda: él no era el amo absoluto de su destino. Uno de estos encuentros fue con los jóvenes hebreos Sadrach, Mesach y Abednego, quienes se negaron a inclinarse ante su estatua de oro. El rey, en su furia, ordenó que fueran arrojados a un horno ardiente. Pero, para su asombro, los 3 salieron ilesos, con una cuarta figura misteriosa apareciendo en medio de las llamas. En ese momento, Nabucodonosor no pudo negar la intervención de un poder superior. Sin embargo, aunque reconoció la grandeza de Dios en ese instante, su corazón seguía atado al orgullo. Era un rey invencible, el constructor de una ciudad que desafiaba al tiempo mismo. ¿Quién podría derribarlo? En su mente, la respuesta era clara: nadie. Pero la historia tenía otros planes. El poder, cuando se convierte en un ídolo, puede cegar incluso a los más sabios. Nabucodonosor había visto la mano de Dios moverse, había escuchado advertencias y había sido testigo de milagros. Pero su corazón seguía sin rendirse. Y cuando el orgullo se niega a inclinarse, el destino encuentra la forma de obligarlo a hacerlo. En las siguientes partes, veremos cómo Dios, con una lección inolvidable, llevó a Nabucodonosor desde la cima del poder hasta la más profunda humillación, enseñándole que solo uno gobierna sobre los reinos de la tierra, el Altísimo. No te pierdas la próxima parte, donde exploraremos el primer sueño que sacudió la confianza del rey. Y recuerda, si quieres llevar tu vida a otro nivel, no olvides suscribirte, porque el verdadero crecimiento empieza aquí. Deja tu comentario y comparte esta historia para que más personas descubran las lecciones ocultas en la Biblia. Nabucodonosor había alcanzado la cima del poder humano, pero en su interior, su orgullo crecía como una sombra que oscurecía su entendimiento. Había visto con sus propios ojos cómo Dios salvó a Sadrach, Mesach y Abednego del horno de fuego, pero aún así su corazón seguía resistiendo la verdad. No comprendía que su autoridad era un préstamo divino y no una conquista propia. Fue entonces cuando Dios decidió darle una advertencia clara, una que resonaría en la eternidad.
Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador. En él, vio un inmenso árbol que se alzaba hasta el cielo, extendiendo sus ramas por toda la tierra. Sus hojas eran verdes y exuberantes, su fruto abundante, y todas las criaturas hallaban refugio bajo su sombra. Sin embargo, de repente apareció un mensajero del cielo con un mandato aterrador: el árbol debía ser derribado, sus ramas cortadas y su gloria dispersada. Solo el tronco y las raíces quedarían en la tierra, atados con hierro y bronce. El rey despertó inquieto. Su mente estaba agitada por el significado de aquella visión. Mandó llamar a todos los magos, astrólogos y sabios de Babilonia, pero ninguno pudo interpretar su sueño. Solo quedaba un hombre que tenía acceso a la sabiduría de lo alto, Daniel. Cuando el profeta escuchó la visión del rey, su rostro se llenó de consternación. No porque el significado le fuera desconocido, sino porque el mensaje era un juicio divino, una advertencia que Nabucodonosor no esperaba recibir. Con voz firme pero con el peso de la verdad, Daniel le reveló al monarca que el árbol representaba su reinado. Su grandeza era innegable, su poder inigualable, pero su orgullo lo había condenado. Dios le daría una última oportunidad de reconocer su soberanía, pero si no lo hacía, sería humillado de la manera más inimaginable. Dejaría de ser un hombre y viviría como una bestia del campo hasta que entendiera que el Altísimo gobierna sobre los reinos de la tierra. Daniel le instó a arrepentirse, a abandonar su orgullo y a practicar la justicia para evitar el destino que se cernía sobre él. Pero el corazón del rey aún no estaba listo para rendirse. Durante un año, Nabucodonosor continuó con su vida como si nada hubiera ocurrido. Su orgullo lo mantuvo sordo a la advertencia divina, hasta que, una tarde, mientras caminaba sobre la terraza de su palacio y contemplaba la grandeza de Babilonia, pronunció las palabras que sellaron su destino. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido con mi poder y para la gloria de mi majestad? Apenas terminó de hablar, una voz descendió del cielo: a ti se te ha dicho, oh rey Nabucodonosor, que el reino te es quitado. Serás apartado de los hombres y vivirás con las bestias del campo. Comerás hierba como los bueyes y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo es el verdadero soberano. En ese instante, la razón abandonó al monarca. Su cuerpo se inclinó hacia el suelo, sus manos rasgaron la hierba y sus ojos, antes llenos de ambición, se nublaron con la locura. El gran Nabucodonosor, el conquistador de naciones, el rey de la gloria terrenal, ahora gateaba como un animal en el polvo de la tierra. Nabucodonosor, una vez el monarca más poderoso del mundo, ahora era una sombra de lo que había sido. Deambulaba por los campos, su mente rota, su humanidad reducida a instintos animales. Su piel se endurecía con el sol, sus uñas se curvaban como garras y su cabello se enmarañaba hasta parecer plumas. La grandeza que había proclamado se había convertido en polvo entre sus dedos, y la gloria de Babilonia, que él había atribuido a su poder, seguía su curso sin él. El tiempo avanzaba, y con cada amanecer el antiguo rey se hundía más en su estado bestial. Su orgullo, la raíz de su caída, había sido arrancado de su corazón con una crudeza innegable. La pregunta no era si volvería a gobernar, sino si alguna vez volvería a ser humano. No obstante, en la profundidad de su degradación, algo comenzó a cambiar. Un día, en medio de su desvarío, Nabucodonosor levantó su rostro al cielo. Por primera vez en años, su mirada no estaba dirigida hacia sí mismo ni hacia su imperio, sino hacia algo mucho más alto. En ese instante, su mente se despejó y su corazón comprendió lo que Daniel le había advertido mucho tiempo atrás. Con una voz temblorosa, habló no como un rey, sino como un hombre quebrantado que finalmente comprendía su lugar en el mundo. El Altísimo gobierna sobre los reinos de los hombres, y él da el poder a quien él quiere, murmuró con una humildad que nunca antes había sentido. Las nubes se movieron sobre él, y con ellas, su juicio regresó. Sus pensamientos dejaron de ser confusos, su entendimiento volvió a él y, con ello, su humanidad fue restaurada. Poco a poco, el hombre comenzó a alzarse de nuevo. Ya no era la bestia que vagaba sin rumbo, su mente estaba clara, y su corazón había cambiado. Su regreso a Babilonia fue un evento sin precedentes. Sus consejeros, que lo habían dado por perdido, observaron con asombro cuando el antiguo rey volvió, no con la arrogancia de antaño, sino con la humildad de alguien que había aprendido una lección invaluable. Los muros de su ciudad,
Los mismos que habían sido testigos de su gloria y de su caída, ahora lo recibían con una historia completamente distinta. Desde aquel día, Nabucodonosor no volvió a atribuirse la gloria de su reino. En su proclamación final, dejó una lección imperecedera para todos los que le escucharan: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. La historia del rey que había sido bestia llegó a su fin con una verdad inquebrantable: el orgullo ciega, pero la humildad restaura. Y en esa restauración, Nabucodonosor descubrió la verdadera grandeza. Los días y las noches pasaban, y el otrora glorioso rey de Babilonia permanecía en su condición degradada. Su mente había sucumbido a la locura, su cuerpo era apenas una sombra de lo que fue. Sus manos, antes hábiles para sostener un cetro, ahora se hundían en la tierra en busca de alimento. Su vestimenta de seda real se había convertido en piel endurecida por el sol y la intemperie. Para el mundo, Nabucodonosor había dejado de existir, solo quedaba una bestia errante, un testimonio viviente de lo que significa desafiar la soberanía de Dios. Pero en medio de su humillación, Dios seguía obrando. Cada día que pasaba, cada hoja de hierba que tocaba sus labios, cada noche bajo el cielo abierto, era una lección silenciosa, una invitación a rendirse ante el Altísimo. Sin embargo, la restauración no llegaría hasta que Nabucodonosor diera el paso más importante: reconocer que su reino, su poder y su vida misma no le pertenecían. En el 7º año de su exilio en la locura, algo cambió. Su mirada, antes perdida en la confusión de su mente deteriorada, se elevó. No hacia su palacio, no hacia los muros de Babilonia, sino hacia los cielos. En ese momento, en el silencio de la naturaleza, en la desnudez de su miseria, algo se quebrantó dentro de él. De sus labios, ahora resecos y temblorosos, brotó un reconocimiento que jamás había pronunciado antes. No fue un decreto de poder, no fue una afirmación de grandeza, sino una confesión de humildad: el Altísimo es el verdadero Rey, y su dominio es eterno. La transformación fue inmediata. Su mente se despejó, sus pensamientos volvieron a ordenarse y la lucidez, perdida durante 7 largos años, regresó como un río que rompe las represas del tiempo. Su espalda se enderezó, sus ojos recobraron el brillo de la razón. Por primera vez en años, Nabucodonosor dejó de ser bestia y volvió a ser hombre. Los guardianes de Babilonia lo vieron regresar, un hombre distinto al que conocieron. No con la arrogancia de antaño, sino con una serenidad nueva, con una paz que solo aquellos que han tocado el polvo pueden comprender. Sus consejeros, quienes lo habían dado por muerto, lo rodearon con asombro, y la noticia de su retorno recorrió la ciudad como el fuego en un campo seco. Pero lo más sorprendente no fue su regreso, sino su primer acto como rey restaurado. No mandó construir nuevas murallas, no ordenó más conquistas. En su primera proclamación pública, declaró ante toda Babilonia: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos son justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Era la declaración de un hombre que había tocado el abismo y había sido restaurado. Un testimonio que resonaría a través de los siglos como una advertencia y una promesa. Y tú, que lees esta historia, ¿cuántas veces has creído que todo lo que tienes es obra de tus propias manos? ¿Cuántas veces has elevado tu mirada con orgullo, sin reconocer al Dios que sostiene el universo? No esperes a que la vida te haga caer para aprender la lección. Eleva tu mirada hoy, antes de que sea demasiado tarde. Si quieres conocer más sobre historias como esta y profundizar en el conocimiento de la Biblia, revisa el enlace en la descripción. No olvides suscribirte, comentar y compartir para que más personas puedan descubrir el poder transformador de la palabra. El rey había regresado, pero no como el soberano orgulloso que gobernaba con mano de hierro, sino como un hombre transformado. Su caída no solo había sido un castigo, sino una lección que cambió su corazón. Ahora, cada paso que daba en los pasillos de su palacio, cada mirada que dirigía a la ciudad que alguna vez llamó suya, estaba impregnada de una nueva conciencia, la certeza de que todo lo que tenía le había sido dado por la mano del Altísimo. Los consejeros y nobles de Babilonia lo observaban con asombro. ¿Era este el mismo rey que había decretado la adoración a su estatua de oro? ¿El mismo hombre que había caminado sobre los muros de la ciudad proclamando su propia gloria?
Algo en su mirada había cambiado. Un brillo de sabiduría reemplazaba la sombra de la arrogancia. La multitud esperaba oír sus palabras, y cuando finalmente habló, su voz ya no era la de un monarca que buscaba exaltarse, sino la de un hombre que había comprendido su pequeñez ante la grandeza de Dios. Ningún reino es eterno, excepto el del Altísimo, proclamó ante los príncipes y oficiales de su imperio. Él da el poder y lo quita según su voluntad. Ningún hombre puede resistir su mano, ni erguirse sobre su dominio. Yo, Nabucodonosor, he visto su gloria, y doy testimonio de su justicia. Las palabras resonaron en los muros de su gran ciudad como un eco divino. El mismo hombre que había doblegado naciones ahora se inclinaba ante un poder superior. Y, sin embargo, su reino fue restaurado. Babilonia seguía siendo majestuosa, sus riquezas no le habían sido arrebatadas, y su trono seguía firme. Pero esta vez, Nabucodonosor no veía su gloria como suya, sino como un préstamo de Dios. Los días pasaban y su gobierno, lejos de debilitarse, se fortaleció. Sus decisiones eran ahora más justas, sus decretos más sabios. La historia no conoce a otro rey que haya sido humillado de tal manera y luego restaurado con aún más poder. Era como si su castigo hubiera sido, en realidad, un acto de misericordia, un proceso necesario para convertirlo en el líder que Dios quería que fuera. Sin embargo, no todos en su corte compartían su nuevo entendimiento. Algunos veían su transformación con escepticismo, murmuraban entre ellos que la locura aún lo rondaba, que su debilidad lo había vuelto vulnerable. Pero Nabucodonosor ya no temía el juicio de los hombres. Sabía que solo había uno cuyo juicio importaba. Su reinado continuó, pero su legado ya no estaría marcado solo por la grandeza de Babilonia, sino por la historia de un rey que aprendió a temer a Dios. El tiempo pasaba, y con cada día que vivía, Nabucodonosor reafirmaba su fe en el Altísimo. Sabía que su historia no era solo suya, sino una advertencia para todos los que vinieran después de él. Y así, sus palabras quedaron registradas para que generaciones futuras aprendieran de su error, para que nadie más tuviera que ser humillado como él lo fue. Si esta historia te ha impactado y quieres seguir profundizando en la sabiduría de la Biblia, revisa el enlace en la descripción. No olvides suscribirte, comentar y compartir este mensaje para que más personas conozcan el poder transformador de Dios. Los años pasaron y el reino de Babilonia continuó en su esplendor. Sin embargo, Nabucodonosor ya no era el mismo monarca que un día había gobernado con un orgullo implacable. Su transformación no había sido un mero cambio de palabras o una fachada para apaciguar a su pueblo. No, su corazón había sido moldeado por la mano del Altísimo, y su mente, que alguna vez estuvo sumida en la arrogancia, ahora comprendía la fragilidad de la gloria terrenal. Cada mañana, al despertar en su palacio dorado, Nabucodonosor caminaba hasta los balcones de Babilonia y miraba la ciudad con otros ojos. Antes, veía los muros, los templos, los jardines colgantes y pensaba que todo era obra de su genio, de su esfuerzo, de su dominio. Ahora, en cambio, cada ladrillo, cada piedra, cada mercado repleto de comerciantes le recordaba que todo existía solo porque Dios lo permitía. Con esta nueva visión, gobernó de manera más justa, administró con mayor sabiduría y guió a su pueblo con una humildad desconocida para un rey de su magnitud. Babilonia seguía siendo un símbolo de poder y esplendor, pero su gobernante ya no veía la ciudad como su trofeo personal, sino como un testimonio de la voluntad divina. A pesar de su transformación, había quienes en la corte aún recordaban su caída y su tiempo de locura. Algunos lo miraban con recelo, susurrando entre ellos que un rey que había sido reducido a un animal no podía ser un verdadero monarca. Otros, más ambiciosos, veían su humildad como una debilidad y comenzaban a albergar pensamientos de traición. Pero Nabucodonosor ya no era esclavo de la opinión de los hombres, ni de los juegos de poder en su propia corte. Su confianza ya no estaba en su ejército, ni en sus riquezas, ni en su astucia, sino en la soberanía de Dios. Y así, con cada día que pasaba, su testimonio se fortalecía. No importaba lo que sus enemigos murmuraran en secreto, ni lo que sus adversarios tramaran en las sombras. Él había visto el poder de Dios manifestado en su vida y no había fuerza en la tierra capaz de hacerlo dudar de aquello que sus propios ojos habían contemplado. Nabucodonosor entendió, al final de su vida, que la verdadera grandeza no estaba en los imperios que un hombre podía construir, sino en el reconocimiento de que todo imperio, todo poder, toda gloria,
pertenece únicamente a Dios. Fue un rey que tocó la cima del mundo, descendió a las profundidades de la humillación y emergió como un testigo vivo de la justicia divina. Su historia no solo quedó grabada en las crónicas de Babilonia, sino la palabra eterna de Dios, para que cada generación aprendiera que el orgullo precede a la caída y que la verdadera restauración solo llega a aquellos que reconocen la soberanía del Creador. Si esta historia ha despertado en ti el deseo de conocer más sobre la Biblia y la forma en que Dios transforma vidas, revisa el enlace en la descripción. No olvides suscribirte, comentar y compartir este mensaje con aquellos que buscan el verdadero propósito de la vida. El tiempo no perdona ni a los reyes más poderosos, y Nabucodonosor, a pesar de su sabiduría adquirida y su renovada humildad, no podía escapar a la ley universal de la mortalidad. Sus días en la tierra estaban contados, y aunque su reinado había sido restaurado, su corazón ya no estaba aferrado al trono de Babilonia como lo había estado en el pasado. Ahora entendía que todo lo que un hombre construye es temporal y que solo el reino de Dios es eterno. Sus últimos años estuvieron marcados por la paz y la reflexión. Caminaba entre los jardines de su palacio, observando la ciudad que una vez había creído suya. Veía a los mercaderes comerciar, a los sacerdotes realizar sus rituales, a los soldados patrullar las calles y a los niños jugar en las plazas. Todo lo que alguna vez había considerado su obra, su gloria, ahora lo veía como una simple parte de un plan más grande, un plan que él nunca había controlado. Los nobles de Babilonia lo visitaban con regularidad, esperando que diera órdenes, que buscara nuevas conquistas, que reafirmara su dominio sobre el mundo conocido. Pero Nabucodonosor ya no era aquel monarca sediento de poder que había humillado reyes y arrasado ciudades. Su mirada, una vez calculadora y orgullosa, ahora reflejaba la serenidad de un hombre que había comprendido su lugar en la historia. En una de sus últimas proclamaciones, reunió a los hombres más influyentes de su corte, y con voz firme pero llena de humildad, les dejó un mensaje que resonaría a través de las generaciones. He gobernado y he caído. He visto la gloria y la miseria. Creí ser dueño de mi destino, pero fui reducido a la nada. Ahora sé que solo hay un rey eterno, aquel que pone y quita a los gobernantes según su voluntad. A él le pertenece toda gloria y todo poder. No hay grandeza en el hombre, sino en el Dios que le da vida. Aprended de mi historia, para que no tengáis que pasar por el mismo camino de la humillación. Sus palabras fueron recibidas con respeto, pero muchos de los que lo escucharon no entendieron la profundidad de su mensaje. Algunos pensaron que era la fatiga de los años, otros creyeron que simplemente intentaba asegurar su legado espiritual antes de su partida. Pero unos pocos, aquellos que habían visto con sus propios ojos la transformación del rey, comprendieron que esas palabras no eran solo una reflexión, sino una advertencia. La historia de Nabucodonosor no fue la de un monarca común. Fue la historia de un hombre que tocó la cima del poder, cayó en la más profunda humillación, y a través de la gracia de Dios, fue restaurado para testificar sobre la verdadera soberanía del Altísimo. Y así, con los años, su nombre dejó de ser solo el de un conquistador babilónico. Se convirtió en un recordatorio viviente de que el orgullo precede a la caída, y que solo aquellos que reconocen a Dios como el verdadero Rey pueden encontrar la verdadera paz. Si esta historia ha tocado tu corazón y deseas seguir explorando las verdades de la Biblia, revisa el enlace en la descripción. No olvides suscribirte, comentar y compartir este mensaje con aquellos que buscan respuestas en su vida. Los últimos días del gran rey de Babilonia se acercaban. Su cuerpo, una vez fuerte y enérgico, ahora reflejaba el paso del tiempo. Las manos que habían firmado decretos de guerra, los ojos que habían contemplado la gloria de su imperio y la voz que había ordenado la construcción de ciudades, ahora eran testigos de la fragilidad de la existencia humana. Pero en su espíritu no había temor ni desesperación. Su corazón, antes consumido por la soberbia, ahora estaba en paz. Nabucodonosor sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Miraba a su alrededor y veía cómo Babilonia seguía vibrante, sus muros seguían en pie, sus templos repletos de fieles, su pueblo inmerso en la vida cotidiana. Y sin embargo, él entendía algo que muy pocos podían ver: toda esa gloria, todo ese esplendor, era efímero. Un día, todo lo que el hombre edifica se derrumba, y solo lo que está bajo la voluntad de Dios perdura para siempre. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde los jardines de su palacio, recordó la lección que había cambiado su vida. Recordó su orgullo, su caída,
su humillación entre los campos como una bestia, y finalmente, su restauración. Comprendió que su historia no era solo la de un rey poderoso que había sido humillado, sino la de un hombre que había sido salvado por la misericordia de Dios. Lo que le había ocurrido no fue un castigo sin sentido, sino una enseñanza divina, un mensaje que debía trascender su propia existencia. Reunió a sus escribas y les ordenó registrar su testimonio. Quería que las generaciones futuras supieran que la verdadera grandeza no radica en la conquista, la riqueza o el poder, sino en reconocer la soberanía de Dios. Quería que su vida sirviera de advertencia y enseñanza para todos los que vendrían después de él. Que todo el mundo sepa, dijo con voz solemne, que el Altísimo reina sobre los reinos de los hombres y que a quien él quiere, se lo da. Que nadie se engañe creyéndose dueño de su destino, pues solo hay un soberano que gobierna con justicia y cuyo poder no tiene fin. El rey dejó su legado en palabras que permanecerían a lo largo de los siglos, y con su misión cumplida, su espíritu encontró descanso. Cuando finalmente su cuerpo exhaló el último aliento, no lo hizo con temor ni con la angustia de un monarca aferrado a su poder, sino con la serenidad de un hombre que había sido transformado. Babilonia continuó su historia sin él, sus muros se alzaron por un tiempo más, sus templos siguieron siendo lugares de adoración a sus dioses paganos. Pero su nombre, el de Nabucodonosor, quedó grabado no solo en las crónicas de los imperios, sino en las escrituras sagradas, como un testimonio de que ningún hombre está por encima de Dios y que la verdadera grandeza solo se encuentra en la humildad. La historia de Nabucodonosor no es solo un relato del pasado, es un mensaje vivo para todos nosotros. El orgullo puede cegarnos, pero la humildad nos abre los ojos. La autosuficiencia nos encierra en un mundo de ilusiones, pero la dependencia de Dios nos lleva a la verdadera libertad. Si esta historia ha impactado tu vida y deseas seguir profundizando en el conocimiento de la Biblia, revisa el enlace en la descripción. No olvides suscribirte, comentar y compartir este mensaje con otros, para que más personas puedan aprender de la sabiduría de Dios.